Buenos días, amados hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Esta mañana estamos en la Iglesia Evangélica Peruana de Tambo para darle un culto a nuestro Dios eterno poderoso, un culto maravilloso de adoración y también de intercesión por nuestra nación y por el mundo entero que está pasando esta prueba. Queremos alabarle al Señor. Vamos a orar al iniciar este culto que incluye y nos une en un solo sentir. Padre Santo, te damos gracias esta mañana de estar en tu presencia. Queremos, Señor Dios bendito, elevar nuestros corazones a tu presencia y poder también interceder por muchos que están pasando dificultades en cada uno de sus hogares, por nuestra nación Huanca y también por todas las naciones del mundo que están, Señor Dios bendito, en tiempos de prueba. Queremos pedir la guía del Espíritu Santo y que tomes control pleno de todas nuestras facultades para rendirte culto esta mañana, alabarte, adorarte, magnificar tu santo nombre. Gracias Dios, en Cristo Jesús. Amén. Quiero también compartirles este tema de intercesión y de adoración. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clámame, dice el Señor, clámame, dice el Señor, clámame, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clámame, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clámame, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clámame, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clámame, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clámame, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clámame, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clámame, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clámame, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clámame, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clámame, dice el Señor, yo te responderé. Es tiempo de clamor, es tiempo de buscar la presencia del Señor y sobre todo estar en su presencia para alabarle, adorarle y bendecir su santo nombre. La gracia de tu nombre te alabaré. Historia del Calvario te adoraré. Tu vida por tu muerte, por tu sangre
sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amados hermanos, mi saludo cordial a cada uno de ustedes. No sé si nos extrañamos unos a otros. Yo sé que sí, porque han pasado ya varias semanas desde que suspendimos los cultos en el templo, pero hemos reabierto distintos espacios en nuestras casas. Los extraño en el Señor y espero que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, de sus propósitos en este contexto adverso y que podamos fortalecernos en la fe. Hoy tenemos el pasaje bíblico en Filipenses, el capítulo 3, y quisiera resaltar dos actitudes a las que nos llama Pablo y dos metas que el cristiano tiene. En primer lugar, son dos actitudes a las que Pablo se refiere en este capítulo. En primer lugar, es el gozo como una actitud del creyente. Y lo segundo, el esfuerzo de proseguir a la meta, de seguir y seguir trabajando y mirando hacia adelante. Es interesante en el contexto de Pablo, estando en prisión, Pablo va a decir, me gozo en el Señor. Y en esa misma actitud va a llamar a la iglesia en Filipo y le va a decir, gozaos en el Señor. En medio de las situaciones difíciles que nos toca vivir, debemos mantener el gozo. En ese contexto también, donde en el ámbito cristiano
habían algunos predicadores que eran más judíos en el sentido de mantener algunos ritos judíos dentro del cristianismo. Esta gente se alejó de los principios del Evangelio, exigiendo a los cristianos gentiles a circuncidarse. Y en ese contexto también Pablo les va a decir, cuídense de esa gente, cuídense de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo. Y va a hacer una llamada de atención muy fuerte hacia ese sector. Entonces, en el contexto de Pablo, en lo personal está en la prisión, en el ámbito de la iglesia se vive ciertas tensiones por un sector. En ese contexto, Pablo va a decir, hay que gozarnos, y a la vez va a decir, esfuércense. Y él va a señalar, yo prosigo a la meta. Y más adelante en el verso 17 va a decir, seguidme mi ejemplo, sed imitadores de mí. En otras palabras, prosigan también ustedes a la meta. Ahí tenemos las dos actitudes que Pablo nos llama en este capítulo 3 de la epístola a los Filipenses. Resaltemos las dos metas. Una meta es temporal, ese contexto en el cual ellos están viviendo. Pablo, al estar en prisión, no llega a frustrar su carrera ministerial ni su trabajo en la obra del Señor. Él no está frustrado y dice, ya no tengo nada que hacer, y se sienta y bueno, dice, ya harán mis hermanos, yo aquí estoy imposibilitado. Pablo no hace eso. Pablo, al contrario, organiza a sus discípulos, a Timoteo, a Epafrodito, y a ellos los va a enviar a que visiten las iglesias y está escribiendo cartas, está en contacto con la iglesia. Pablo no está deprimido ni frustrado. Pablo está gozoso y a la vez está prosiguiendo en el camino de la fe. Ahora, en ese sentido, hay una meta temporal. Mientras Dios nos dé vida, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo a seguir caminando y a seguir pregonando el Evangelio, viviendo la fe en este contexto. Hay veces bonito y fácil, hermoso, hay veces difícil como el que actualmente nosotros estamos. La segunda meta es la meta eterna, aquella que Pablo también señala al final de este capítulo, y él va a hacer y lo va a resaltar de una manera muy bonita cuando dice, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Son los versos 20 y 21 de este capítulo. Y aquí viene la trascendencia, lo eterno de nuestra carrera. Debemos proseguir la meta hacia adelante. Permítanme hacer algunas aplicaciones a nuestro contexto. Nosotros también estamos viviendo ahora en cierto sentido en una prisión. Todos estamos aprisionados en nuestras casas. Hemos perdido la libertad que teníamos hace un mes atrás de andar libremente en las calles, abrazar a nuestros amigos y familiares. Hoy en día, por una cuestión, llamemos así, muy extraordinaria y para nosotros no pensada, cuando aparece un virus que va a obstaculizar nuestras reuniones, y hoy en día tenemos que estar todos nosotros en prisión para salvaguardar la salud, especialmente de nuestros hermanos ancianos, pero en sí de todos nosotros, porque este virus no hace acepción tampoco de edades y de personas. Va a llegar a todos
en una u otra manera. Ahora, vivimos en ese contexto y debemos mantener esta actitud de gozo en el Señor. Debemos también de cuidarnos de esos malos obreros que predican solamente una visión apocalíptica de destrucción y de caos y que el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera. Como Pablo dijera a los filipenses, nosotros diremos también, y es un poco duro la palabra, cuídense de esos perros. La palabra del Señor nos va a enseñar más bien un mensaje de esperanza. El Apocalipsis tiene que ver con mensajes de esperanza. Por eso la iglesia debe decir siempre, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor. No es el tiempo donde nosotros debemos perder la esperanza y de afligirnos al tal extremo, ¿no?, de creer que ya no hay salida. Nosotros debemos mantener el gozo en este contexto difícil. Y debemos proseguir a la meta. Debemos, con el poco espacio que tenemos, al igual que Pablo, podemos escribir, podemos llamar, podemos orar, podemos hacer otras cosas adicionales para continuar en este tiempo presente nuestra meta de seguir al Señor. Y debemos también apuntar hacia adelante a esa meta eterna al cual el Señor algún día nos llevará. En estos días, muchos jóvenes, aún niños, en su mayoría personas adultas, han estado y están falleciendo a causa del COVID-19. Otros por otras enfermedades. A nosotros, hermanos y hermanas, es cierto, no podemos ser indiferentes a ese dolor, sí, lo sentimos y en cierto sentido también causa nuestra preocupación y nuestra angustia, pero no es una situación que nos lleve a tal punto a creernos perdidos, sino el Señor está con nosotros. Y nosotros tenemos una meta para aquí y hacia adelante. Algún día, si el Señor tarda en su venida, todos vamos a partir. Algunos tal vez partiremos, no sé, a los 30, 40, 50, 60 años, 70, 80, algunos tal vez en los 90 y más. Podemos partir en distintas edades en los propósitos de nuestro Dios, pero nuestra meta es eterna y debemos seguir hacia adelante. Mientras tanto, tenemos muchas cosas que hacer, al igual que en la predicación de Jesucristo, cuando decía que el reino de Dios está aquí. Ya está presente el reino de Dios, lo estuvo desde su primera venida. No tenemos que esperar un reino que aún no ha llegado, no, ya llegó. El reino de Dios está con la presencia del Evangelio y está con aquellos que reconocemos en Jesús nuestro Señor. El reino de Dios está aquí. Pero el reino de Dios no tan solamente se limita a lo temporal, sino va más allá, va a lo eterno. Y sabemos, y esa es la segunda meta, la obra eterna, la vida eterna. Y tenemos esa esperanza en Jesucristo. Así es que, hermanos y hermanas, en este tiempo difícil que nos toca vivir, mantengamos el gozo y sigamos caminando confiados en el Señor. Que el Señor nos bendiga.